Pues ya pongo grabar y voy a poner mi ciclo de Cori. Bueno, comencemos con el ciclo de Cori por tercera vez, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? El piruvato era muy maleable y como habíamos quedado con Luisa y habíamos hablado que la glucólisis no producía tanta energía en sí, sino lo importante de la glucólisis era que formaba el piruvato y el piruvato pues podía hacer un montón pues podía ser muy maleable y podía tener varias vías. Por ejemplo, el piruvato en condiciones aerobias se convierte en el acetilcoenzimada por la piruvato deshidrogenasa. Ese ya puede entrar al ciclo del ácido cítrico y luego del ciclo del ácido cítrico yo ya entro a mi fosforilación oxidativa y produzco entre mis 30 y mis 32 moléculas de ATP que me sirven de alimento, ¿sí? También el piruvato se puede convertir a lactato o se puede convertir en etanol en ciertas situaciones, ¿sí? En este caso, ¿por qué me sirve que se forme el lactato? Este se llama ciclo de Cori, ¿sí? Por ejemplo, el piruvato, si yo tengo condiciones de hipoxia muy fuertes, condiciones anaerobias por una contracción muscular muy fuerte, es decir, cuando yo estoy haciendo ejercicio vigoroso, los músculos se quedan sin oxígeno temporalmente. Si se quedan sin oxígeno, no va a funcionar la cadena de fosforilación oxidativa, ¿sí? Si no funciona la cadena de fosforilación oxidativa, no voy a poder generar pues, el ATP, ¿sí? Y además, si no funciona la cadena de fosforilación oxidativa, ni el ciclo del ácido cítrico, yo lo que voy a tener es un exceso de metabolitos. ¿Por qué? Aunque yo no tenga ATP, igual yo voy a tener mucho piruvato almacenado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el piruvato no va a entrar al ciclo del ácido cítrico. Entonces, pues, mi glucólisis va a seguir activa, pues sin embargo, el piruvato se va a acumular en exceso. Tanto así que va a llegar un punto que se va a acabar todo el NAD que ustedes tenían. Les recuerdo que el NAD era una vitamina, ¿sí? Esta vitamina era la vitamina B3. Este NAD, pues al ser una vitamina, se va a gastar, solo va a tener una cantidad limitada del NAD en el cuerpo, ¿sí? Si yo me llego a gastar todo mi NAD, estando como NADH, ¿por qué? Porque en este paso, se recuerdan que de gliceraldehído 3-fosfato se va a convertir a 1,3 bisfosfoglicerato, va a gastar de NAD y lo va a protonar, ¿sí? Este protón es el que va a ir a la fosforilación oxidativa, por eso me sirve mucho NAD, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo todo mi NAD con una carga, yo ya no voy a tener NAD sin carga. Este NAD no va a poder recibir el protón de mi gliceraldehído 3-fosfato y por eso mismo se va a gastar todo. Mi glucólisis se va a parar en este punto totalmente. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener quien me reciba esto, ¿sí? Al pararse mi glucólisis completamente, pues, ya no me sirve porque ya no va a poder seguir generando ATP. El cuerpo humano necesitaba un mecanismo para poder recuperar ese NAD a NAD, pues, ese NAD a NADH. Y por eso utiliza esta vía de lactato, ¿sí? Cuando yo no tengo oxígeno, convierto el piruvato a lactato con el objetivo de regenerar el NADH a NAD. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Si yo no tengo oxígeno, tengo que convertir mi piruvato a mi lactato para poder regenerar mi NAD a NAD, mi NADH a NAD más, ¿sí? Si yo no regenero ese NADH a NAD más, yo voy a parar mi glucólisis porque en mi paso de conversión de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3 bisfosfoglicerato no se va a poder recibir ese electrón que ese protón que necesita, ¿sí? Entonces, algo muy interesante en el ciclo de Cori es que cuando yo tengo hipoxia muy fuerte, mi piruvato se va a convertir al lactato. ¿Cuál es la ventaja del lactato? El lactato es soluble en sangre, el piruvato no, ¿sí? Este lactato va a pasar a la circulación sanguínea, va a entrar al hígado y el hígado se va a encargar de convertir este lactato a glucosa, ¿sí? Recuérdense, lo convierte a piruvato y después el piruvato, pues por el proceso de gluconeogénesis, se va a convertir a glucosa. Esta glucosa
va a entrar otra vez al torrente sanguíneo y ya puede llegar al músculo donde se repite el ciclo. Este se llama ciclo de Cori, ¿sí? Algo muy importante es que los glóbulos rojos, es decir, los eritrocitos, ellos no tienen mitocondria, ¿sí? Al no tener mitocondria, no van a tener ciclo del ácido cítrico, ¿sí? Porque el ciclo del ácido cítrico se da exclusivamente en la mitocondria. Entonces, los eritrocitos van a tener que utilizar estas vías únicamente para convertir el piruvato a lactato. Y recuérdense que los eritrocitos solo pueden comer glucosa, ¿sí? Aquí yo tengo este triangulito que la glucosa se vuelve a piruvato y esto se vuelve a lactato. Todo con el objetivo de regenerar el NAD. Eso es lo que yo quiero que se lleven ustedes, ¿sí? Que la conversión a lactato es únicamente para regenerar ese NAD a NAD, ese NADH a NAD, ¿sí? ¿Qué va a pasar? También la fermentación alcohólica. Esta es la vía que utilizan las bacterias para convertir y regenerar su NADH a NAD+. ¿Por qué? Porque las bacterias anaerobias principalmente no pueden producir, pues no tienen las enzimas para la fosforilación, pues no pueden hacer la fosforilación oxidativa porque no tienen oxígeno. Y al no tener oxígeno, pues ya saben que no funciona, ¿sí? Entonces tienen este mecanismo. De piruvato lo convierten en acetaldehído por la piruvato descarboxilasa. Si se dan cuenta, está perdiendo un CO2. Tiene de cofactor el TTP y de coenzima y el magnesio. El ser humano no tiene esta enzima, piruvato descarboxilasa, y por eso no podemos fermentar alcohol nosotros, ¿sí? Y vamos a recordar que era el TPP. Hoy sí me lo pueden decir Ariana o Kate. Tiamina, pirafofato. Perfecto. Que era la vitamina B1, ¿sí? Aquí yo pues tengo el mecanismo de acción, cómo se convierte en etanol, ¿sí? Esta enzima, esta reversible y esta sí se encuentra en el cuerpo, la alcohol deshidrogenasa, que se encarga de metabolizar el etanol. El etanol que uno ingiere pues, exógenamente se puede convertir a acetaldehído con la alcohol deshidrogenasa en un proceso inverso, se forma NADH y este acetaldehído es el que nos va a dar pues, los síntomas de resaca, principalmente porque el acetaldehído se convierte en ácido acético y el ácido acético es ácido. Entonces yo voy a estar formando una acidosis metabólica en mi cuerpo. Y eso es una de las cosas que más mal te hacen sentir, la acidosis metabólica. También yo tengo otra vía que es muy importante, que es la formación del oxaloacetato, ¿sí? El piruvato se puede convertir en oxaloacetato en el cuerpo humano, ¿sí? Nosotros podemos ver que yo tengo mi piruvato aquí y con ayuda de bicarbonato se va a convertir en oxaloacetato, ¿sí? Este oxaloacetato es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el oxaloacetato se va a encontrar en el proceso de del ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. Este es un intermediario, yo ya se los había mencionado. Este intermediario oxaloacetato tiene una gran ventaja. Este oxalacetato se puede convertir en fosfonol piruvato mediante el proceso de gluconeogénesis. El fosfonol piruvato, les voy a recordar que era uno de los procesos de la glucólisis y después, a partir de fosfonol piruvato, se puede convertir en glucosa. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué es lo importante? Que a partir de piruvato yo puedo hacer glucosa por el proceso de gluconeogénesis a través del oxalacetato. Este proceso es bastante complejo y se da principalmente en el citosol y otras partes en la mitocondria. La parte más importante es en la mitocondria. El piruvato va a entrar a la mitocondria y se va a convertir en oxalacetato por piruvato carboxilasa, ¿sí? Este piruvato carboxilasa tiene un problema. No puede salir de la mitocondria, no tiene receptor no tiene transportador. Entonces, el cuerpo tiene que hacer un truco. Lo va a convertir en malonato. Este malonato ya puede salir de la mitocondria. El malonato ya se puede convertir otra vez en oxalacetato, pero este oxalacetato ya está en el citosol. Este oxalacetato del citosol ya se convierte en fosfonol piruvato y esto ya se convierte pues en
glucosa ya se puede convertir en fructosa por el proceso de gluconeogénesis. Les recuerdo que quiero que se aprendan de esto, que a partir del piruvato yo puedo formar glucosa de nuevo por este intermediario, oxaloacetato, que es bastante importante, ¿sí? Creo que decíamos, todavía nos falta para cansarnos. Otra cosa bastante importante es que a partir del piruvato yo puedo hacer. Nosotros tenemos aquí, nuestro piruvato tiene 3 carbonos y se recuerdan que mi alanina tiene 3 carbonos. Es el único aminoácido, es el aminoácido más pequeño del cuerpo que tiene un centro quiral. Más pequeño que ese es la glicina, pero la glicina no tiene centro quiral, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es un proceso que se llama transaminación, ¿sí? Este proceso de transaminación es de pasar un grupo amino de un grupo a otro, ¿sí? En este caso, a partir del glutarato, se lo voy a pasar al piruvato, yo voy a generar mi alanina y voy a tener como subproducto alfa-cetoglutarato, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más me importa de esto? Que pues primero a partir de piruvato en condiciones ricas metabólicas yo puedo generar alanina y la alanina pues es un aminoácido que me puede servir para la síntesis de proteínas. Pero me importa más la vía contraria. A partir de alanina yo puedo formar piruvato, ¿sí? Si ustedes están en condiciones de inanición completas, si ustedes están perdidos en el desierto, están perdidos en algún lugar, así como en la película de ¿cómo se llama? De Wilson, muy buena, de que se pierden en una isla. Entonces, si yo no tengo la suficiente comida, ¿qué es lo que va a pasar? Mi cuerpo va a comenzar a degradar mi músculo. Y mi músculo, después, en mi músculo tiene el aminoácido alanina. Esta alanina se va a convertir en piruvato por ese mismo proceso de transaminación. El piruvato ya a partir de gluconeogénesis se puede convertir en glucosa. Y esta glucosa me puede servir para alimentar mis neuronas y mis eritrocitos que solo se alimentan de eso, ¿sí? Entonces, pues el cuerpo en condiciones de inanición fuertes, pues los músculos pueden producir su ATP a partir de otras vías, pero pues principalmente se hace este proceso de gluconeogénesis para alimentar los eritrocitos y alimentar las neuronas, ¿sí? Entonces, estas es como que las partes que más me interesan, que a partir de alanina yo puedo convertir piruvato por el proceso de transaminación y ese piruvato se va a convertir en glucosa seguidamente. Si yo tengo una desgrada, pues yo puedo degradar mi músculo. Y si se dan cuenta, eso pasa mucho en marasmo, por ejemplo. Yo les había dicho que el marasmo era un tipo de desnutrición. Y pues, a diferencia del Kwashiorkor, el marasmo iba a tener prácticamente cero masa muscular, porque el cuerpo se está comiendo el músculo para poder generar glucosa y poder vivir, porque sin cerebro no vivimos, ¿sí? Entonces, prefiere ser piel y huesos pues estar muerto, va, el cuerpo. Entonces, por eso mismo llega a degradar los músculos, ¿sí? Y este proceso de transaminación no lo vamos a recordar, que yo se los di en la parte de vitaminas. Chicas. Va. La parte de vitaminas, me quedan 10 minutos. En la parte de vitaminas habíamos dicho que con el pirioxal, que es la vitamina B6, yo podía, pues, iba a hacer mi coenzima para que se dé los procesos de transaminación. Y pues ya lo vimos hasta en un paper y todo. Y también puede servir de regulación de los niveles de glucosa. Entonces, pues en el músculo, aquí tenemos el músculo esqueleto, tenemos mi glucosa, piruvato, se puede convertir a alanina. La alanina también va a ser soluble en la sangre, entonces esta también se puede convertir puede llegar al hígado. O la alanina se puede convertir en piruvato y esta se puede convertir en glucosa. Y la glucosa ya se libera al cuerpo, ¿sí? También se puede hacer perfectamente con la vía lactato, ¿sí? Pero pues en este caso es a partir de la alanina. ¿Sí? A partir de la glutamina también, si lo pueden ver, de glutamina a glucosa. Entonces, prácticamente esto lo vamos a ver más adelante en la gluconeogénesis. Aquí voy a necesitar que, ¿se recuerdan? Este era el mismo paper de que ya habían escaneado con el código QR.
y ya decidí qué actividad iban a hacer. Van a hacer un mapa mental del paper. Esta es la regulación hormonal de la glucólisis. Prácticamente va a hablar de cómo la insulina y el glucagón pues va a regular pues todos los procesos metabólicos del cuerpo. Y sí me interesa muchísimo que lo aprendan. ¿Sí? Entonces vamos aquí rapidito a los tejidos y sus usos en la glucólisis. Ay, por cierto, les quería decir algo rápido. Aquí, en esta parte del libro, nosotros vamos a ver... Me toqué adelantar un montón más. Aquí. Esto, lanzadera de malonato y lanzadera de glicerol fosfato no lo vamos a ver. Esto es parte de la cadena de fosforilación oxidativa, no entra en glucólisis. No sé por qué está aquí en el libro. Esto lo vamos a ver pues cuando lleguemos a esa parte. Entonces, para que pues, cuando ustedes vayan viendo el libro no sientan que me estoy saltando mucho, ¿verdad? Entonces, yo en el músculo pues prácticamente tengo dos tipos de tejidos. Mi músculo tipo 1, mi músculo tipo 2. Mi músculo tipo 1 va a ser una contracción más rápida, ¿sí? Pero una contracción más lenta. Voy a tener menos oxígeno y va a ser aerobia. El músculo de tipo 1 es el que tienen los deportistas de alto rendimiento. Por ejemplo, los maratonistas y todo tienen más concentración de este músculo en el cuerpo, ¿sí? Y este músculo prácticamente, ¿qué vía va a utilizar? Va a utilizar la vía de oxidar la glucosa hasta CO2 y agua por medio de la glucólisis, ciclo del ácido cítrico y luego fosforilación oxidativa, ¿sí? Importantísimo. El músculo de tipo 2 va a ser un músculo que va a ser muy rápido reacción. Este músculo lo van a tener deportistas como por ejemplo Usain Bolt, que corre rapidísimo, y la gente que hace, pero que necesita fuertes niveles de energía en un breve nivel de tiempo, ¿sí? Tiene una contracción más rápida y más fuerte, tiene menor cantidad de O2 y este va a tener más glucógeno porque necesita más glucosa para almacenarla. ¿Por qué? Porque este va a ser el que va a utilizar, se va a quedar en glucólisis y después en lactato se va a regenerar el ciclo. ¿Por qué? Porque al tener tanta contracción rápida, yo voy a generar hipoxia, menos concentración de O2 en el músculo y por eso no voy a poder hacer la fosforilación oxidativa. La gente que tiene músculos tipo 2 fuerte son la gente que puede hacer ejercicios como por ejemplo correr rápido, en salto alto y cosas así, salto largo, en vez de los pues tipo 1, ¿sí? Esto es algo importante y sí se los voy a preguntar en el examen, cosas tipo así como